una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era mesozoica. Dentro de esta, el Triásico ocupa el primer lugar precediendo al Jurásico. Comenzó hace 251 millones de años y acabó hace 201 millones de años. Debe su nombre a las 3 capas de roca que encontró el geólogo alemán Friedrich von Alberti en sus estudios en Alemania y Europa noroccidental en 1834. Es en los sedimentos de este periodo donde aparecen los fósiles de los primeros dinosaurios, representados por formas bípedas de pequeño tamaño carnívoras. No obstante, a finales del periodo ya se habían diversificado a gran escala y se habían convertido en los vertebrados dominantes en todo el planeta, llevando a la extinción a grupos más primitivos como los arcosaurios y los reptiles mamíferoides, con escasas excepciones. Este es un ejemplo de un Batrachotomus, un dinosaurio típico de esta época. Hoy en día sabemos que los mamíferos somos monofiléticos, es decir, que todos compartimos el mismo antepasado. Nuestros primeros ancestros fueron los sinápsidos, unos animales muy parecidos a los reptiles. Los sinápsidos tenían como características un agujero en el cráneo detrás de cada ojo y los huesos craneales articulados. Este grupo se diferenció de su grupo hermano, los saurópsidos. Los saurópsidos, hace aproximadamente 300 millones de años, dieron origen a los reptiles actuales, a las aves y a los dinosaurios. Hace aproximadamente 205 millones de años aparecieron los primeros mamíferos. Estos fueron los mamaliaformes, morganocodóntidos, animales similares en forma y tamaño a las musarañas de hoy, pero de hábitos nocturnos. Estos animales ya tenían pelo, glándulas mamarias y todas las características que nos unen a todos los mamíferos. Sin embargo, no había tantas especies como hay ahora. Tuvieron que pasar otros 140 millones de años y la extinción de los dinosaurios para que lograran tener una mayor diversidad. Durante mucho tiempo, los genetistas y los paleontólogos han discutido acerca del momento clave en que los primeros mamíferos se diversificaron en los 29 órdenes que existen actualmente. Por un lado, los paleontólogos, a partir del registro fósil, señalan que esta diversificación se dio hace alrededor de 60 millones de años, poco después de que los dinosaurios desaparecieran. Y por otro lado, los genetistas, a partir de los restos de material genético que han recuperado de los fósiles de especies extintas, sostienen que los mamíferos comenzaron a diversificarse hace alrededor de 100 millones de años. Sin embargo, una de las piezas claves que ha ayudado a comprender cómo se dio la evolución de los mamíferos fue gracias a la teoría de los movimientos de las placas tectónicas propuesta por Wegener en 1915. Esto ha hecho que muchos animales hayan podido pasar de unos continentes a otros, ya que antes todos los continentes estaban unidos formando la Pangea. Por ejemplo, uno de los primeros grupos en evolucionar y diversificarse fueron los afroterios, que incluye a los elefantes, manatíes y topos dorados, y que tienen su origen en África. Para los paleontólogos, el registro fósil más antiguo que se conoce de este grupo es de hace 61 millones de años. Sin embargo, la evidencia genética señala que este grupo se separó de los demás hace 91 millones de años. Con ayuda de la tectónica de placas podemos explicar mejor la teoría de que los afroterios surgieron hace aproximadamente 90 millones de años, poco después de que África y América del Sur se separaran y África quedara aislada por más de 70 millones de años. Conforme se descubran más fósiles y se desarrollen mejores técnicas genéticas, podremos entender mejor cómo fue la evolución, no solo de los mamíferos, sino de otros grupos de animales y, en general, de los demás seres vivos. Sin embargo, este es solamente una parte de la historia de cómo surgió y evolucionó este grupo tan interesante de animales al que pertenecemos. Por ahora, ya sabemos quiénes fueron los primeros ancestros de los mamíferos y hace cuánto aparecieron.
Posteriormente iremos armando el rompecabezas para descubrir el origen y diversificación de todos los órdenes de mamíferos actuales. El Silúrico fue el tercer periodo de la era Paleozoica, ubicado entre el Ordovícico y el Devónico. Este periodo se caracterizó por una intensa actividad geológica, siendo evidencia en la información de montañas, así como también la información de un nuevo supercontinente Euroamérica. Se extendió a lo largo de 27 millones de años, desde hace 443 hasta 416. El periodo silúrico estuvo dividido en 4 épocas: Llandovery, Wenlock, Ludlow y Pridoli. Asimismo, cada época, a excepción de Pridoli, estuvo dividida a su vez en edades, un total de 8. Se nombran los periodos geológicos con gentilicio de tribus celtas. Esta última fue bautizada a partir de los siluros, una tribu de Gales. La flora. En los ecosistemas marinos había una gran cantidad de algas, principalmente algas verdes, las cuales contribuían al equilibrio del ambiente, ya que se formaban parte de las cadenas tróficas que allí se desarrollaban. En este periodo ocurrió un hito dentro del desarrollo de las plantas. Comenzaron a aparecer plantas vasculares rudimentarias. Las plantas vasculares son aquellas que tienen vasos conductores, el xilema, por el cual circula el agua, y el floema, por el que discurren los nutrientes productos de la fotosíntesis y de la absorción a través de las raíces. A principios del Silúrico, el paisaje terrestre distaba mucho del marino. En el ámbito marino bullía la vida, y cada vez se diversificaban más las formas de vida, plantas y animales. Por el contrario, en los hábitats terrestres, el aspecto era desolado y árido, y solo se veían largas extensiones de terreno rocoso y desértico, quizás con un poco de humus. Las primeras plantas que se desarrollaron en los hábitats terrestres obligatoriamente debían permanecer cerca de los cuerpos de agua, ya que así tenían disponibilidad de este elemento y de sus nutrientes. Esto es así porque no contaban con vasos conductores ni estructuras especializadas de otras índoles, como raíces u hojas. De acuerdo a los especialistas en el área, este tipo de plantas deben de ser parecidas a las briófitas que conocemos hoy en día. La mayoría de las plantas que aparecieron en este periodo se extinguieron. Ninguna tenía estructuras especializadas, diferenciadas como raíz, hoja y tallo, y mucho menos flores. Entre las primeras plantas que colonizaron el ámbito terrestre se puede mencionar Xilophyton. Estas plantas eran de tipo herbácea, con tallos pequeños ramificados de forma dicotómica, carecían de hoja y de raíz, se anclaban al suelo por una especie de rizoma. Según los estudios en el tema, las células del tallo debían contener clorofila para que la planta pudiese llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Su tipo de reproducción era a través de esporas, que se producían en los extremos de las ramificaciones. Cooksonia. Según los registros fósiles, fue una planta ubicua, es decir, se encontraba en gran cantidad de sitios. No poseía una raíz propiamente dicha, sino que se mantenía firme en la tierra gracias a unas estructuras conocidas como rizoma. No contaba con hojas, pero las células de su tallo contenían clorofila. Por tanto, eran capaces de realizar el proceso de fotosíntesis, expulsando oxígeno a la atmósfera. El tallo tenía forma bifurcada de Y y se reproducía a través de esporas. Desde el punto de vista geológico, el periodo silúrico se caracterizó por la formación de sistemas montañosos ampliamente conocidos hoy en día, como por ejemplo las montañas Apalache de Norteamérica. La orogenia caledoniana fue un proceso geológico que consistió en la formación de montañas en las áreas que hoy corresponden a Irlanda, Inglaterra, Escocia, parte de Noruega y Gales. Fue originada por la colisión de los supercontinentes Báltica y del norte de Valonia,
Producto de la orogenia caledoniana se formó el supercontinente de Laurasia. Posteriormente, en el final del periodo, el nivel del mar disminuyó, dejando al descubierto zonas de tierra que sufrieron el embate del proceso erosivo.